video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre, su servidora, Maestra María del Rosario Cortés Nájera, perteneciente a la Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estaré con ustedes en este momento, en esta clase, para comentar un tema muy interesante, palabras primitivas, que es un tema que pertenece a la asignatura de expresión escrita y verbal. Bien, nuestro tema pertenece al bloque 1, en donde nosotros abordamos todo el completo bloque de desarrollo de la lengua. El objetivo es analizar y evaluar el origen etimológico de las palabras a través de textos con vocabulario especializado, tecnicismos, a fin de establecer las relaciones polisémicas de las palabras. ¿Qué quiere decir polisémico? Las palabras tienen muchos conceptos, entonces nuestro español es una de las lenguas más ricas y más complejas de saber y de estudiar. Bien, el contenido es palabras primitivas. De este contenido vamos a aprender cuáles son los procesos de formación de palabras, cuáles son las derivaciones de las palabras o composición de estas, asimismo, todos esos prefijos y sufijos de origen griego y latinos por los cuales se integra nuestro bello y tan amplio vocabulario. Veamos. Siempre es grato iniciar con una frase, algo que nos motive. En este caso, bueno, el tema es: la ortografía no es una moda que cambie según las tendencias. Escribir bien es sinónimo de cultura y educación. Y bueno, pues creo que en esta asignatura tenemos todas las herramientas para poder desarrollar cultura y sobre todo, pues, cultivarnos. Antes de empezar, veamos. ¿Te has preguntado en algún momento cuál es el origen de las palabras? ¿De dónde proviene, tanto vocabulario que tenemos en nuestro idioma español? Veamos, pues. Fíjense bien. El desarrollo de la lengua española tiene, un complejo contenido, del cual podemos dividirlo por estas categorías. Comenzaremos por identificar todas las palabras desde su clasificación como palabras primitivas, cómo se van formando a través de toda esa derivación, composición, prefijos, sufijos, tanto de origen griego como latino, que es el que nos atañe a nosotros por tener una lengua romance. También tenemos y podemos identificar las categorías gramaticales, ¿sí? Tales como los sustantivos y todos los artículos, adjetivos, pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Asimismo, nuestro español es rico y el verbo y los accidentes de este son amplios. Así que el verbo lo podemos identificar desde su modo, en sus diferentes tiempos, personas, número y voz, así como las conjugaciones del verbo, los tiempos verbales y los verboides. Pero bien, el primer criterio que a nosotros ahorita nos corresponde en este tema es las palabras primitivas y su proceso de formación. Veamos. ¿Qué son las palabras primitivas? Son todas aquellas que no provienen de ninguna otra, de cual pueden formar palabras derivadas y familias de palabras. También se les conoce como palabras simples. A su vez, las palabras derivadas son aquellas que proceden de un compuesto previo. Por ejemplo, agua, y se deriva la palabra aguacero, o bien aguador o agua. Las palabras compuestas se refieren a un procedimiento de formación de palabras que consiste en la creación de una palabra nueva o a partir de la unión de lexemas ya existentes. Bien, fíjense en este ejemplo. Las palabras primitivas y las palabras derivadas. Todas aquellas primitivas, comentamos, que provienen, o más bien son raíz, no provienen de ninguna otra. Ejemplo: niño,
agua, árbol, tierra. Es decir, son lexemas auténticos. Mientras que las palabras derivadas son aquellas que, valga, derivan de la palabra primitiva o raíz. Ejemplo, niño, su derivado es niñez. Agua, aguacero. Árbol, arboleda. Tierra, terraza. Bien. En este momento podemos identificar, a través de este esquema, que la palabra primitiva o raíz puede formar una familia sin fin de palabras con contenidos semejantes o con un sentido común. Por ejemplo, en el lexema gato, tenemos que se derivan el morfema gato, gata o gatito. O bien, todas aquellas palabras que pueden tener un sentido de número, de género, o bien por superlativo o diminutivo. Gat, gatos, gatas, gato, gata, gatitos, gatotes, entre otros. Ese es un ejemplo de la palabra primitiva. Aquí en este ejercicio, ¿qué palabras podemos formar a partir de estos lexemas? Por ejemplo, si yo tengo el lexema deport, se me ocurre que puede formarse o derivarse una palabra como deportivo, deportista. Del lexema coach, se me ocurre que pueda derivar la palabra coche, cochecito, cochezote. Del lexema am, puede ser amor, amistad, amortiguador. De la palabra com puede derivarse comensal, comedor, mar, marítimo, marinero, del lexema moder, moderno, modernista, del lexema pesca, pescado, pescadería, del lexema flor, flor, florería, florista. Entonces, a partir de reconocer cuáles son esas palabras raíces, nosotros entonces enriquecemos nuestro vocabulario con ellas. De ahí su gran importancia. La propia derivación de estas palabras nos lleva a identificar claramente nuestras palabras primitivas. En este otro ejemplo, por ejemplo, tenemos al lexema pan. Ubicamos cuántas palabras pueden derivarse de este. Pan, panadero, panadería, empanada, empanizado. Y entonces, el prefijo pan alude pues al lexema más importante de este tipo de palabras. Ahora bien, nuestro español es muy rico, es muy amplio y el antecedente de nuestra lengua está en las etimologías grecolatinas. Las etimologías es la ciencia, es la disciplina que se encarga de estudiar el origen de las palabras. Entonces, para el español, su antecedente está con los griegos y los romanos. De ahí que podemos denominar etimologías grecolatinas. Veamos cuáles son algunos de esos ejemplos y cuáles son los prefijos y sufijos. ¿Te has preguntado en algún momento qué es un prefijo? ¿Qué es un sufijo? Bueno, pues hay palabras que por su raíz nos dan información muy importante para poder inferir y poder saber de qué estamos hablando. Ahora bien, los prefijos son partículas o raíces que van al comienzo de las palabras y que entonces van haciendo o van formando nuevas palabras. Por ejemplo, ante, el prefijo ante y la palabra diluviano, pues se deduce que es antes del diluvio. Entonces, el prefijo ante quiere decir antes de. La palabra ateo tiene un prefijo que es a y que refiere a sin, carencia de. Entonces, ateo es aquel que no cree en Dios. Subacuato, acuático. Sub quiere decir debajo de, acuático, del agua. Entonces, subacuático es una palabra compuesta en la cual, pues, si nosotros no le ponemos el prefijo, podemos entender otro concepto. Los sufijos son partículas o raíces que van al final de las palabras,
Por ejemplo, cronómetro. La palabra crono o la raíz crono alude a tiempo. Entonces, metro quiere decir medida. Por lo tanto, cuando decimos cronómetro, inferimos que es algo que tiene que ver con la medición del tiempo. Por ejemplo, en la siguiente, hepatitis. Viene de la raíz hepat, que quiere decir hígado, itis, inflamación. Entonces, cuando los médicos nos dicen que tiene hepatitis, quiere decir que tiene el hígado inflamado. Afonía viene de la palabra, el prefijo a, que quiere decir sin, y fono, sonido. Entonces aquí es fonos, que es el sufijo, sonido, sin sonido. Muy bien, interesante. Ahora bien, a través de este esquema podemos darnos un criterio pues, más amplio, una idea de cuánto material podemos nosotros identificar y aprender. En los prefijos, los morfemas, que quieren decir delante de la raíz, esos prefijos cada uno tiene un significado propio. En los ejemplos está super significa exceso de, semi significa medio, bi, dos. Y entonces a partir de esos prefijos podemos tener palabras compuestas. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita en supermercado. Entonces, cuando yo digo supermercado, quiere decir exceso de mercancía o mucha mercancía. Semidesnudo, bueno, que está desnudo a medias. Bípedo, que tiene dos podos o dos pies. Y así, el resto de las palabras nos enriquece, pues, este gran acervo de palabras en las cuales, pues, nosotros podemos identificar a través de estos prefijos y enriquecer nuestro vocabulario. Veamos bien. Ahora, los primeros que podemos identificar son los prefijos griegos. Todos estos sufijos y también prefijos que tienen su origen con esta cultura. Todos los días seguramente utilizamos muchas palabras que están pues, en su antecedente histórico y que de alguna manera ni siquiera lo identificamos. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer algunos. Veamos, sufijos. Eu, que su significado quiere decir bien o bueno. Entonces, la palabra eucalipto, que quiere decir árbol que tiene su semilla muy bien escondida. Eso sería el significado etimológico de esta palabra. Eso, dentro, esotérico, dentro de lo oculto. Tele quiere decir distancia. Por ejemplo, telegrama, medio de comunicación a distancia, o televisión, que es la que utilizamos comúnmente, y que entonces sería, pues, ver a distancia. Y otros prefijos interesantes como anfi, anti, día, ec, peri. Bien, estos solamente son algunos prefijos griegos. Veamos ahora los sufijos, que son aquellas palabras que van después del lexema. Bien, tenemos algunos sufijos interesantes tales como algia, arquía, fobia, itis, fago, fonía, latría, metro, que si ustedes se dan cuenta, hay muchas palabras que utilizamos, por ejemplo, o lo utilizan los médicos, son tecnicismos médicos. Y si yo les digo, a ver, dermatitis, inflamación o irritación de la piel, ¿ok? Itis quiere decir inflamación, irritación. Veamos otro que tal vez tenemos comúnmente, las fobias. Aracnofobia, miedo a las arañas. Los prefijos latinos, ahora vamos a conocerlos. Todos aquellos son los que se derivan de la cultura romana. Entonces tenemos varios de estos interesantes. Por ejemplo, el prefijo pre, post, intra, inter, infra, extra, ex, di o dis. Y que tienen un significado que, por ejemplo, cuando nosotros decimos la palabra predicción, el prefijo pre alude a conjetura. Cuando decimos post,
alude a después, postdata, posterior, que nos está aludiendo a un tiempo que es un tiempo tardado. Por ejemplo, otro prefijo que será muy común, extra, extramuros, fuera del recinto de la ciudad, extraordinario, que ya ha rebasado un tiempo. Ahora bien, veamos algunos sufijos latinos. También son sufijos que se utilizan muy comúnmente, muy cotidianamente en nuestro vocabulario. Por ejemplo, el sufijo ario, que quiere decir colección o conjunto. La palabra acuario, por ejemplo, es conjunto de agua. Otro, por ejemplo, está en diminutivo, que es enso. ¿Lo ves, no? Que quiere decir lobo o cachorro. Por ejemplo, este otro, hería. Lugar o establecimiento, panadería, tortillería, entre otros. Bien, tenemos un sinfín de palabras griegas y latinas que se utilizan como prefijos para formar palabras compuestas. Así que esa riqueza de prefijos, como los vemos en esta lista, am, acro, andro, anfi, biblio, acata, cardio, aluden a palabras compuestas que se utilizan hoy en día en el vocabulario técnico de algunas especialidades como las médicas o bien como en las leyes, así que serían las más comunes. Vean ustedes la riqueza de todos estos prefijos y que siempre nos dan información muy importante. Por ejemplo, hay una palabra aquí que se me ocurre, cripto, que quiere decir escondido. Y entonces está la palabra críptico. Muy bien. Esteto, que quiere decir pecho. Y entonces un estetoscopio. Fisi, oficio, que alude a naturaleza. Fisiología, por decir. Ahora podemos ver también, por ejemplo, kilo. El prefijo kilo, que quiere decir kilogramo. Veamos. Es tan vasto nuestro vocabulario que me gustaría que juguemos con un pequeño ejercicio en donde nosotros podamos identificar esos prefijos de origen griego. Veamos, por ejemplo, la palabra antídoto. He diseñado aquí con ustedes este jueguito que creo que todos los mexicanos utilizamos y decimos lotería. Entonces, cuando nosotros jugamos a la lotería, pues tenemos que adivinar de qué se trata. Esta lotería es muy divertida, así que cuando yo vaya diciendo la carta, usted me podría ir contestando o identificando a qué se refiere. Bien, el ateo, el que no cree en Dios. Cosmología, el estudio del cosmos. Fonógrafo, el que graba y reproduce sonidos. Insectívoro, el que come insectos. Monolito, la piedra tallada. Anarquía, sin gobierno. Lotería. De esta manera tan divertida, nosotros podemos identificar todos esos prefijos y sufijos que la riqueza de la cultura griega y latina pues nos han aportado como cultura y que entonces nuestra lengua se ha enriquecido a partir de ella, porque justamente el origen etimológico está en esas palabras. Estos fueron los prefijos de origen griego. Veamos ahora todos aquellos que también utilizamos, pero que son de origen latino. Entonces también seguimos en esta dinámica tan divertida que es a través de esta lotería. Bueno, nuestro tablero dice, vamos a empezar nuestro juego. Homicida, el asesino. Doctor, el que cura a su paciente. Bípedo, el que tiene 2 pies. Multicolor, el de muchos colores. Unicelular, de una célula. Predicción,
cuando adivinan tu futuro. Y entonces, lotería. Hemos aprendido estas actividades, estas palabras tan interesantes que enriquecen nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro español. Y que si nosotros los utilizamos correctamente, podemos denotar pues la riqueza cultural, el correcto pronunciamiento de las palabras y sobre todo lo más importante, saber el origen de ellas y a partir de su conocimiento poder inferir de qué se está hablando cuando conocemos, ubicamos o leemos alguna de estas palabras. Bien, en conclusión, hemos aprendido que a partir de una palabra primitiva que no procede de ninguna otra, podemos formar nuevas palabras que llamamos derivadas. Asimismo, el conocimiento de los prefijos y sufijos de origen grecolatino permiten entender la significación de las palabras y sus derivadas de una manera muy sencilla y con ello ampliar nuestro léxico. Con ello, podemos redactar un texto, comprenderlo y descubrir rápidamente el significado de algunas palabras sin recurrir al diccionario. Bien, me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes y que en este momento un tema tan importante, tan interesante para nuestra lengua española, pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.